Es que eso de la tecnología todavía me pone en aprietos. Cuénteme, ¿qué dudas generó la clase de hoy? ¿Qué cosas no quedaron claras? ¿O qué aclaración quieran hacer ustedes? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciado. Pues pregunten, pues. Buenas tardes, licenciado. Y buenas tardes. Solo tengo una dudita. En caso de la existencia de persecución penal, por ejemplo, por alguna de las lesiones, además de cumplir con la pena, también debe pagar por los daños. Sí, sí, eso lo he venido diciendo desde el primer día de clase, ¿se recuerdan? Dijimos que quien transgrede una norma penal va a ser perseguido penalmente. Y de ser condenado, el juez lo va a condenar no solo a la prisión por el tiempo que establece la ley, sino que además al pago de los daños que causó, que es lo que en el Código Procesal Penal se conoce como la reparación digna. O sea, cuando ustedes van a un proceso penal, condenan a la persona que infringió la norma penal, el que cometió el delito, y además de la sentencia, les decía yo, de prisión, el juez le va a ordenar la reparación digna, la indemnización, el pago del daño que le hizo a la víctima. Así es. Gracias, licenciado. Bueno, ¿qué más? Hasta aquí está claro, ¿verdad? En la clase entendimos perfectamente, pero puede haber alguna duda. ¿Cuál es esa duda? O ninguna. Como dicen los martilleros en las subastas, a la una. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. A mí, deme un segundito. Perdón. Hubo una ocasión en la que el llamado de emergencia fue un accidente de tránsito en Cayala. Entonces nosotros nos dirigimos a toda velocidad a Cayala y al momento de llegar, yo era el responsable de la unidad. El guardia de seguridad nos negó la entrada, nos dijo de que no podíamos entrar porque ya estaba una entidad privada en el lugar. Entonces yo le dije al guardia, mira, necesito entrar para asegurarme de que verdad haya otra entidad y los datos para mi reporte, que yo tengo que hacer un reporte que es un documento legal que puede usar el MP y me llaman a declarar y es un montón de cosas. El guardia decía que no podía entrar y la gente también le dijo, mira, déjalos entrar, son bomberos y un montón de cosas. Total, que me dijo que no podía entrar porque era propiedad privada. Y entonces le dije yo, bueno, entonces si no me dejas entrar como entidad pública, me voy a quitar el uniforme y entro como civil. Al final es un lugar para irse a recreacionar. Entonces yo procedí a quitarme el uniforme, me volteé mi camisa y entré como civil. Me tuve que quitar el botiquín, o sea, tuve que entrar sin nada. Al llegar al lugar, varios guardias intentaron detenerme. Entonces yo les decía, mira, estoy de civil, va, no me puedes detener. Ya en el lugar como tal del accidente sí se encontraba otra unidad. Yo tenía que verificar eso y el guardia de seguridad, el jefe, supuestamente jefe de seguridad, aparte que se estaba burlando de mí, me amenazó al poner su mano en su espalda
y no sé qué quería sacar, gas pimienta, un arma, un electroshock, o sea, no sé, él podía atentar en contra de mi vida. Entonces, al final procedimos a retirarnos, pero mi duda es, si ellos hubiesen querido demandarme por haber, por decirlo así, allanado la morada, ¿hay alguna No, forma de defenderme o tengo alguna responsabilidad civil, penal, como no, tal? mire, pues el allanamiento de morada, el delito está bien tipificado, es cuando usted ingresa a morada ajena, dice la ley, ¿verdad? Ingresa usted a un inmueble que no es suyo y lo hace violentamente. En el caso de los centros comerciales, en el caso de lugares como esos que son públicos, el problema es que uno tiene que acatar las disposiciones que esas personas tienen, pues, es decir, si deciden no dejarlos entrar, no los van a dejar entrar. Si deciden no dejarlo entrar aún de particular, es decir, el que usted se haya quitado el uniforme, tampoco le da ningún derecho de ingresar, sencillamente ellos se reservan el derecho de admisión y pueden perfectamente no dejarlo entrar. La duda que yo tengo cuando hablaba usted de otra unidad, ¿a qué otra unidad se refiere? Era una unidad de primeros auxilios pública, y si no mal recuerdo era SOS, Ya, sí, pero yo tenía que verificar lo mismo, o sea, un accidente de tránsito como tal no es cualquier cosa, o sea, pueden haber muchos daños y si yo me retiraba del lugar sin haber verificado, alguien tuvo que haber llamado al 122, entonces si yo me retiraba por no haber verificado y no verificaba que sí había otro cuerpo de socorro, ahí ya entraba una responsabilidad legal mía, o sea, mire, usted tenía que asegurarse de que no hubieran daños a personas, Eh, entonces, sí, no, ¿verdad? Porque a usted no lo están dejando entrar, le están impidiendo que ingrese a ese lugar. Yo creo que hasta donde debía de llegar usted es hasta ese momento documentarlo, videos, especialmente dejar, dejar, ¿cómo se llama? Bien documentado a la persona que no lo está dejando entrar y con eso ya informar a donde corresponda, ¿verdad? Que llegó y que no lo dejaron entrar. ok, Cualquier cosa que suceda ya es responsabilidad de quien no lo dejó entrar. Y lo que pasa es que lamentablemente a la propiedad privada solamente se puede ingresar con orden de juez competente, ¿verdad? ok. Ahí podría haber llegado el Ministerio Público o la Policía Nacional. Y si no los dejan entrar, no pueden entrar. Así de sencillo. Ok, ok. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí pueden demandarme por haber entrado. O sea, pueden haber daños por haber realizado Eh, daños o haber Depende allanado. de cómo entró, ¿verdad? Porque si entró violentamente, pues podría ser, ¿verdad? Y la otra, los daños que podría haber causado. Ok, Hay algunas personas, por ejemplo, que no los dejan entrar a algún lugar, así como ese podría haber sido, y se ponen violentos y quieren entrar a la fuerza. Ahí complican la situación, ¿verdad? ok, ok. Ah, bueno, sí, esa era mi duda. Entonces, sí, bueno, gracias, licenciado. Va. ¿Alguna otra duda, señores? ¿O está todo claro? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo voy atrasadita con su video, pero Ajá. no entendí un poquito del el juicio de imprenta. De imprenta, dijo usted. ¿Sí? Esto sé que, ¿cómo es la cosa ahí? Es que mire, pues, hay un fuero especial. El fuero especial quiere decir que hay algunas personas que no pueden ser juzgadas por la justicia ordinaria. Y en uno de esos fueros especiales se encuentra el tema de los medios de comunicación. Es decir, antes de seguir un proceso en contra de alguien
que escribió en la prensa determinada cosa, que alguien se siente afectado, se siente ofendido por eso, podría plantear una acción penal en contra de ese periodista. El periodista se va a defender con la ley de emisión del pensamiento, que dice que previo a que una persona sea juzgada por los juzgados ordinarios, tiene que ser juzgado en un tribunal de imprenta. El tribunal de imprenta es un tribunal que está integrado por un representante del Colegio de Abogados, un representante de la prensa, no me recuerdo quiénes más integran el tribunal de imprenta, pero los jueces de instancia penal, cuando se trata de un tema así de un periodista, generalmente lo que hacen es integrar al tribunal de imprenta. El tribunal de imprenta va a determinar si ese periodista o esa persona que escribió en un medio de comunicación lo hizo dentro de las facultades que la ley le permite o se extralimitó. Si se extralimitó, entonces ya el tribunal va a indicar que lo que hizo está totalmente fuera de lo que debe hacer un periodista o un medio de comunicación. Y entonces los van a mandar a un proceso. O sea, comienza ya el proceso con la denuncia. El juez suspende eso para darle trámite al tribunal de imprenta para que ellos conozcan. Y luego de eso, pues ya se irán a un juzgado del orden común o en el juzgado donde se está conociendo la denuncia. Hay varios fueros especiales. ¿Recuerdan ustedes? El ejército tenía un fuero especial y de hecho todavía lo tiene. Algunas faltas cometidas las conoce en un juzgado militar. Y salvo algunos casos que ya no están dentro de las facultades de los jueces militares, entonces ya lo trasladan al orden común. Lo mismo ocurre con la iglesia, por ejemplo. La iglesia también tiene su fuero especial. Es decir, los sacerdotes que son denunciados por algunos actos, los ven ahí primero y juzgan el acto. Generalmente lo que han hecho es trasladarlos a otros lugares, ¿verdad? Quitan el mal de un lado y lo trasladan a otro. Lo que debieran de hacer inmediatamente es presentarlos ante las leyes civiles, ¿verdad? Y que sean juzgados por las leyes civiles, porque muchos de los actos indicados a no solo a los sacerdotes, ¿verdad? La pederastía no es exclusividad de los sacerdotes de la Iglesia Católica. La pederastía la vemos en todos los lugares donde hay niños, en las escuelas, es decir, donde hay niños aparece de repente algún abusador, ¿verdad? Entonces, los fueros de atracción, fueros especiales, juzgan a determinadas personas, no a todos. Es decir, a mí no me pueden juzgar en un tribunal militar, porque no soy militar, pero los juzgados militares sí juzgan a sus militares. Y como les decía, ya en delitos que no pueden ellos conocer, esos ya los tiene que conocer un juzgado del orden común. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Qué más, señores? No. Comienzo otra vez a la 1, a las 2 y vendido. No quedó ninguna duda. Estuvo todo claro. Dígame.
Buenas tardes, licenciado. Yo vi que ahí cuando tuvo el corte se saltó el artículo 665. Eso lo quería pedir un ejemplo de ese mismo artículo de Estado y municipalidades. Yo creo que estaba explicándolo. Perdón, disculpe entonces. No, es decir, yo creo que lo expliqué después, pero no sé, no importa, lo vuelvo a señalar. En ese momento, si no mal recuerdo, yo les estaba diciendo a ustedes que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 155, modificaba ese artículo, porque el artículo ese habla de la responsabilidad subsidiaria que tiene el Estado con sus funcionarios. Y les explicaba yo a ustedes que lo subsidiario consistía, y ahí lo dice el código también, en que el Estado solamente va a pagar los daños causados por un funcionario público si el funcionario público no tiene dinero para pagar la deuda. Eso era lo que decía el artículo, o es lo que dice el artículo en el Código Civil. Pero esa norma ha sido modificada por el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Realmente ese artículo ya tiene que estar modificado. No sé por qué razón ahí sigue todavía, pero bueno, nosotros como abogados sabemos que ese artículo no se puede aplicar así como está porque sufrió una modificación. En teoría, nosotros nos hablaban de lo que es la derogación, la subrogación y la abrogación. En el derecho realmente no se aplican, sino solamente la derogación. Y en este caso, para mí hay una derogación parcial, porque toda la parte esa que sigue a lo del artículo de la subsidiariedad, eso está derogado. Porque la Constitución Política establece en su artículo 155, repito, que la responsabilidad del Estado es solidaria. Entonces aquí ya cambió la palabra subsidiaria por la palabra solidaria. En la primera entendemos que el Estado solo sí va a pagar si el funcionario no tiene con qué. En la solidaridad, ahí ya es el Estado paga porque paga. Es decir, el Estado puede ser demandado para el pago de los daños que causó un funcionario. Es decir, uno puede demandar al funcionario que causó los daños, pero también puede demandar al Estado, o a los dos, al Estado y al funcionario. Eso es precisamente la solidaridad. Es decir, cuando la víctima, en este caso el que ha sufrido un daño, puede elegir a quién de los dos demandar, o si demanda a los dos. Entonces, esa norma constitucional derogó parcialmente ese artículo. Luego, el plazo dice la Constitución que para los daños civiles es de 20 años después de que se cometió el daño. Y en las causas criminales, dice, o sea, cuando ya es una cuestión penal, el doble de la pena que le corresponda. O sea que si una persona cometió un delito que apenas es de 15 años, por ejemplo, ahí no son 20 los que... María, por favor, apague su teléfono. Quítale volumen por lo menos al micrófono. Entonces, ahí lo que nos está diciendo la Constitución es que cuando se trata de una causa penal, el plazo para poder demandar, es decir, para poder perseguir penalmente a una persona, para poder denunciarla, es el doble de la pena. Es decir, si la pena era de 15 años, decía yo, pues la prescripción va a ser de 30 años. Y no de... Mire, María, hágame favor de silenciar su...
Si puede ser, o sea, la carta de esto. Miren qué feo es eso, ¿verdad? Lo que estamos oyendo, ahí ella le está cayendo con saber con quién. Gracias, María. Por favor, pongan mucha atención a esas cosas, porque si dejan ¿cómo se llama? El micrófono abierto, nos enteramos de todo lo que está ocurriendo. Seguimos. Si fue para que usted no se hiciera bola, porque como se hacía la carta, pero o sea que yo no sabía que... Eso está más interesante que la clase, ¿verdad? Porque como es de... Así parece. Ya dentro de poco vamos a ir los pencazos, ¿verdad? Sí, al rato. Es que yo intenté silenciarla también y no he podido. Pero parece que no está oyendo. Ah, no, se le está cayendo. Gracias por la información, Lix, le agradezco. Bueno, había más que hablar ahí, pero de verdad ese tipo de cosas son complicadas. Hace algunos años, 2 años, es decir, casi cuando comenzaba esto, una de las profesoras se vio en una situación así bien complicada porque no solo tenían el micrófono abierto, sino que también el video, y había unos compañeros que estaban haciendo travesuras, ¿verdad?, en la cama, mientras ella estaba dando la clase. Y todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando a ella. Entonces ya nadie ponía atención a la clase por eso. ¿Alguien conoce a esta compañera, María, qué? María Carly, que le diga que por favor apague su micrófono, que sea más cuidadosa. Vale, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, tengo una pregunta. Dígame. Cuando se refiere a demandar al Estado, ¿se refiere también como a demandar a la municipalidad? También a la municipalidad, al Estado y sus dependencias autónomas o semiautónomas. Es decir, todo lo que constituye el Estado se puede demandar. Lo que pasa es que las demandas contra el Estado de Guatemala aquí prosperan solo si se trata de las víctimas de la guerra. Las demás acciones no prosperan, los jueces las desestiman y qué sé yo. Y entonces hay que irse a los tribunales internacionales, ¿verdad? Para obtener una condena en contra del Estado de Guatemala por algunos casos que se han dado. Ha habido algunos casos, yo me recuerdo de una persona que fue contagiada en el IGS de SIDA, pero eso ya hace bastante tiempo, ¿no? Bastantes años. Demandaron al Estado de Guatemala y el Estado de Guatemala tuvo que pagar, ¿verdad? No obstante que el IGS se supone es una entidad autónoma. No se supone, es una entidad autónoma, pero depende del Estado. Y bueno, fueron varios millones de quetzales los que le pagaron de resarcimiento a esta persona, ¿no? Porque lo contagiaron con una transfusión de sangre. Uno de los grandes problemas, ¿no? Pero sí, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de las municipalidades, todo lo que constituye el Estado. Ustedes, mejor que yo, saben cuáles son esos 3 elementos del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son? Territorio, población y... ¿cuál es el otro? Yo creo que van a tener que regresar a estudiar otro poquito. Exactamente. Así es. Cuando nosotros estamos hablando de Estado, ahí es donde viene ese problema. Por ejemplo, es algo inusitado, es algo que uno no entiende, no cabe en la cabeza de uno, que haya
primero, malos guatemaltecos, ¿verdad? Tratando de aprovecharse de una situación que ocurrió hace muchos años, en donde hubo de todo, excesos de ambos lados. Estaba peleando en un alzamiento armado, que nunca fue una guerra. Nosotros a veces hablamos de la guerra, pero en Guatemala no hubo una guerra. Lo que hubo fue un levantamiento armado. Debían de poner video también para ver cómo se están realizando los trancazos ahí, María. Qué pena. Bueno, en ese enfrentamiento armado se está buscando una sentencia contra Guatemala. Es que, miren, eso es lo peor, pues. Eso es lo único que demuestra es el interés económico de las personas que se han metido ahí. Helen Magla, Premio Nobel y todos esos grupitos, ¿verdad? Aquellos que decían que vivos se los llevaron, vivos los queremos, que no se llama esto de la Ninel Montenegro. Es decir, esos grupos que lo que buscan es un resarcimiento económico, porque a ellos les queda una buena cantidad de plata y a las víctimas pues les queda menos que a ellos cuando hay víctimas, pero hay ocasiones en las cuales han peleado por los derechos de resarcimiento de personas que ya están muertos, pues. Bueno. Y entonces, cuando a un país se le ha declarado genocida, eso lo hace una corte internacional. No puede ser un juzgado del propio país el que condene al Estado de Guatemala, si ellos son parte del Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala es republicano. Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Pero el poder judicial es parte del Estado. El sector justicia es parte del Estado. Y entonces, ¿cómo interpretar que un juez de primera instancia condene al Estado de Guatemala? Es decir, se está condenando también a sí mismo. Y nos está condenando a todos los guatemaltecos, porque el Estado también somos nosotros, los guatemaltecos. Y entonces, a puro tubo quieren obtener una sentencia de genocidio para poder cobrar una indemnización. Los militares son el vehículo. Es decir, condenan a un militar e inmediatamente viene la condena al Estado de Guatemala. Entonces, el juego es ese. Obtener una sentencia contra cualquier militar. El militar ad hoc para eso era Ríos Montt, pero se les murió. Entonces hay que buscar a otro, ¿eh? Y así sucesivamente van a seguir buscando a otros y a otros y a otros. Y el problema es que todos los militares de esa época se están muriendo de viejos, pues enfermos de viejos. Y entonces no les funciona ninguna sentencia en contra de los militares porque, como les digo, se están muriendo. Y no hay manera de poder conseguir una sentencia por genocidio. En Guatemala no hubo genocidio. Es decir, que haya personas con una mentalidad sesgada que quieran seguir diciendo que hay genocidio, pues está bueno, pues. Pero realmente no existió genocidio en Guatemala. Muchos de los soldados que participaron en ese enfrentamiento que hubo entre hermanos eran ixchiles. Entonces no se puede estar hablando de que querían desaparecer a un grupo étnico específico si muchos de los que estaban matando a sus propios hermanos eran ixchiles. En Guatemala, por donde quiera que lo veamos, no hubo genocidio, pero se persigue el genocidio por la indemnización. Entonces, a la pregunta, ¿las municipalidades forman parte del Estado? Sí. ¿El organismo legislativo, ejecutivo y judicial forma parte del Estado? Sí. ¿Y nosotros, los ciudadanos, formamos parte del Estado? Sí.
Entonces, por eso el Estado lo constituye el gobierno, el territorio y la población. Entonces, obtener una sentencia por genocidio, bueno, es decir, a nosotros mismos nos está cayendo el genocidio. O sea, si Guatemala fuera condenada por genocidio, todos ustedes y yo entramos a la categoría de genocidas, ¿verdad? Que somos parte del Estado. Bueno, esa era la respuesta ampliada de lo que me preguntaba. Y me amplío porque como nadie me pregunta y yo quiero estar hablando con ustedes, pues me voy quizá un poco más allá. Pero vamos a las dudas concretas. ¿Qué dudas tienen? O ahí terminamos ya con la clase. Licenciado, yo tenía una duda, pero, Dígame. pero me la explico. Mi duda es sobre los actos impropios, justamente sobre el deber de vigilancia. A mí no me queda como muy claro el por qué se dice que los directores, bueno, de los directores de centros educativos todavía lo entiendo un poquito más, pero cuando habló sobre la responsabilidad de los patronos no me queda claro el por qué un patrono se tiene que hacer responsable sobre los daños o perjuicios que causen sus empleados. No, no dice de sus empleados. Dice los menores de edad que están siendo entrenados, que están aprendiendo, son los aprendices menores de edad. Y si se trata de algún empleado menor de edad, es responsable el patrono. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que el patrono, para comenzar, la teoría objetiva nos dice que el patrono es el responsable por los daños causados por los trabajadores. Pero aquí, concretamente, se está refiriendo a aquellos patronos que tienen menores de edad. Hay algunos talleres donde hay aprendices. Los aprendices son precisamente, según la ley, esos menores de edad que pueden causar algún daño. Entonces, no son propiamente empleados, pero sí están bajo el cuidado del patrón en el taller. A eso se está refiriendo. ¿Por qué no lee su código? Aquí lo tengo, se lo leo. Es el artículo 1663. No, perdón, 1661. El de responsabilidad de los patronos. No, 1661 dice, los directores de establecimientos de enseñanza y Sí. los jefes de taller son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años, mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. El otro artículo probablemente se me pasó a mí porque ya lo habíamos leído. Cuando vimos la teoría objetiva o del riesgo creado, leímos el artículo 1663, y en el cual decía que los patronos y los dueños de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles e industriales, y en general las personas que tienen a otra bajo su dependencia, responden por los daños o perjuicios que causen sus empleados y demás trabajadores en actos del servicio. En principio, ¿por qué es así? Bueno, una pregunta contestada así de una forma fría y qué sé yo sería, ¿por qué lo dice la ley? Ahora la pregunta sería, ¿por qué lo dice la ley? La ley, recuérdense, dijimos que nuestro derecho civil tiene resabios de lo que es la teoría objetiva o del riesgo creado, que ya no debían de existir. En esa teoría del riesgo creado o objetiva, se establece que el que crea un riesgo es responsable, no solo responsable, dice la teoría, es culpable. No responsable, la responsabilidad viene después. O sea, los dueños del taller, etcétera, en términos generales, los patronos, por la teoría objetiva,
Y tal y como lo dice el artículo 1663, el patrono es culpable. Es culpable. Solamente no tiene culpabilidad cuando la víctima se ha causado el daño, ha provocado el daño. Dolosamente, dice la ley. Fuera de lo contrario, los patronos son responsables por los daños que causan sus trabajadores. No hay para dónde. La ley lo dice. Y así tiene que ser, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno. Si ya no hay más preguntas, señores, lo dejamos ahí. Yo ya tengo que entrar a la otra clase. De hecho, ya voy algo atrasado. Pero, ya saben, cualquier duda, mi correo. Apuntan sus dudas. La próxima clase también podemos resolverlas. Por hoy damos por terminada la clase y espero que no haya dudas, que todo haya quedado claro. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado.